Pero lo cierto es que Jesús llega y cumple con algo, a pesar de todo lo que significaba eso, porque estaba convencido de lo que él quería ganar. Él peleó por algo y aguantó hasta el final por algo. Y yo creo que no es solamente el momento de la cruz, es aún los días previos, aún los años previos. Él sabía cuál era el final. Él le dijo a los discípulos en muchas ocasiones cuál era el final. Y se enfrentaba a ese final. La cruz era una cosa, pero la misma palabra de Dios nos dice que el día anterior, el jueves por la noche, cuando él estaba en el huerto ahí orando y los discípulos durmiendo y él orando, y dice que sudaba gotas de sangre y vino un ángel y lo confortó, dice, ¿verdad? Y él dice esa palabra del Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? El que me tengo que tragar este lío, ¿verdad? Y muchos han dicho en esa copa que había, ¿no? Si fuera real, es una metáfora, pero si fuera real, en esa copa que había, en esa copa el tío se tenía que beber los pecados de todos nosotros, cuando él no era pecador. La muerte era una cosa, pero llevar los pecados de todos nosotros. O sea, tú te das cuenta de que había una convicción muy fuerte en Jesús. Pues Jesús no, Jesús dio su vida siendo aún pecadores, sin que hubiera uno que hubiera dicho, yo voy a aceptar lo que tú vas a hacer. Siendo un mundo pecador, ahí Jesús viene y ofrece su vida, porque él sabía. Escúcheme, lo importante en esto es, él sabía lo que quería lograr. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Sabe? Hay unas leyes que Dios establece. Dios es misericordioso. Y en esa misericordia me da la impresión que la mayoría de los cristianos abusamos, ¿verdad? Abusamos de esa gracia. Y hablamos mucho de la gracia. Y nos gusta el tema de que nos perdonen, nos condonen la deuda, ¿verdad? Nos bendigan, nos regalen cosas. Estamos mucho en eso. Pero Dios tiene otra gran área importante. Y es el área de la justicia. Dios es justo. Y en la misma intensidad que es misericordioso, es justo. Es como una moneda que tiene dos caras, pero las dos caras forman una sola moneda. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y no se nos olvide eso. No podemos. A veces yo creo que caminamos, batallamos en la vida, abusando, como digo, de la misericordia, confiando en que Dios nos perdona, en que Dios nos da otra oportunidad. Y en ese sentido nos pasamos un poco de la raya. Y no nos damos cuenta que Dios es justo. O sea, Dios ha dicho cosas que las va a cumplir. Y entre las cosas que Él ha dicho que va a cumplir, tiene que ver con la paga del pecado. O sea, hay una paga por el pecado. Y no trivialicemos con este asunto. O sea, esto no es cualquier cosa. La paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Eso es lo que viene después a continuación si buscamos a Dios, si nos metemos con Dios, ¿verdad? Si le pedimos perdón a Dios. Pero en principio, la sentencia, y esta sentencia no tiene otra condonación de otra manera. Solo hay una manera de ser perdonado. Y esto es importante entenderlo. Hay una manera, y es, tú has pecado, tú mueres. Y eso pasó en el Edén. En el Edén, desde el principio, Dios dijo, mira, puedes comer de todos los árboles menos de este. El día que comas este, morirás. Y así entró la muerte. La muerte no estaba planeada. La muerte entró por causa de una desobediencia, pero a la vez por causa de un juicio. Dios hizo un juicio sobre lo que había dicho. No se nos olvide eso nunca. No sueñen con un Dios que lo perdona todo y que al final, como alguien dijo, Dios nos va a perdonar a todos porque Dios no va a mandar a nadie al infierno. Perdona. Entonces Dios sería un mentiroso. La palabra está llena de sentencia. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y lo que no haya sido perdonado va a tener que pasar por el juicio y pagar. Por eso cuando yo veo la muerte de Jesús, veo a alguien que está pretendiendo una meta. No es morir por cualquier cosa. Yo les decía antes de Nelson Mandela, como de otros muchos, que dieron su vida, incluso murieron en actos de servicio, ¿verdad? Porque creían en lo que se podía lograr. Y Jesús muere sabiendo que puede lograr algo.
Y ese lograr algo tiene que ver con una vida que el hombre no podía obtener. Una forma de vida en esta, pero una vida eterna por siempre con Dios que el hombre no tenía ninguna manera de conseguir. Por eso veo aquí, como leíamos antes, el amor. Dios muestra su amor con nosotros. El amor de Dios no fue simplemente, la justicia fue, Adán, pues a la calle y te vas a morir. Vivirás, pero vas a morir. Porque esa es la paga, vas a morir. Pero hay algo dentro de Dios que organiza un plan para que el hombre, aunque él había sentenciado la muerte y la va a cumplir, él quería abrir una oportunidad. Y en eso veo a un Jesús que viene dispuesto a hacer lo que hiciera falta hasta la muerte. Hasta la muerte para lograr que el hombre tuviera, que tú y yo tuviéramos una oportunidad que no teníamos. Escuchen, déjeme decirle, si usted no está con Dios, si usted se aparta de Dios, aun estando con Dios, se aparta de Dios, no hay esperanza para usted. No hay ninguna manera de salvarnos, de pagar por la vida. No hay manera de acceso, no hay escaleras con las que llegar al cielo, no hay torres de Babel, escuchen, no hay nada de eso. Solo hay una manera. Y esa manera la diseñó Dios en la figura de Jesús. Y por eso Jesús viene y haciendo lo que tuviera que hacer, Él iba a pagar por esa meta. Pagó un precio por esa meta. El pecado tiene un precio y el precio es la muerte. Y ahí es donde de repente nos damos cuenta. Es que lo que Jesús hizo en la cruz fue lo que se llama sustitución. Él te sustituyó a ti y me sustituyó a mí. Había que morir y entonces Él asume que como tiene que haber un juicio y Dios lo va a cumplir, dice, bueno, pero yo lo pago. Yo lo pago, para que ellos no lo paguen, para aquellos que no pueden, aunque quisiéramos, no podríamos, ¿verdad? Estamos sentenciados. Dice, pero yo sí puedo. Tenía que morir un santo, tenía que morir un justo. Y como justo no hay ninguno, Jesús entonces se pone en el lugar y hace lo que se llama la sustitución. La idea era que yo no muriera. Entonces todo aquel que quiere vivir con Dios tiene oportunidad de vivir con Dios. Y entonces no tiene que pasar por esa muerte eterna de la que la Biblia nos dice. Y yo me doy cuenta entonces, el efecto de Jesús en nuestra vida, qué efecto ha causado Jesús en nuestra vida. La Biblia nos dice muchas cosas. Ser santos como yo soy santo, o vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿verdad? La Biblia nos dice amar al prójimo, ¿verdad? La Biblia nos dice, visitar a los enfermos y a los que están en las cárceles, esa es la verdadera religión, nos dice en el libro de Santiago, etc. Hay un montón de cosas que la Biblia nos dice, ¿no? Y hay gente que lo hace, pero no ha habido de verdad una profunda transformación como la de Zaqueo. O sea, en la escala de valores los tienes cristianos de todo tipo. Y la diferencia entre unos y otros tiene que ver con la conciencia real de qué ha hecho Dios por mí. Y te puedo asegurar, yo a veces miro la vida de algunos cristianos y me doy cuenta que lo que ellos piensan es que Dios por ellos no ha hecho nada. Porque no hay ese brote de gratitud, no hay esa reacción poderosa, ¿no? Que manifiesta que algo ha pasado en tu vida. Por eso cuando miro la muerte de Jesús, me doy cuenta, digo, Señor, Dios mío, qué bruto, ¿no? O sea, hasta el final, hasta lo último, es que hiciste todo. ¿Qué más se podía hacer por nosotros? Dígame, ¿qué más se podía hacer por nosotros? Hizo lo máximo que uno puede hacer por alguien es dar su vida por alguien. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y entonces me toca ser buena persona. Bueno, se supone. Y me toca amar al prójimo, se supone. Pero tiene que haber algo que en mi conversión, o en mi descubrir a ese Jesús de esa manera, me anima a hacer todo lo que hay que hacer. Es algo que está todavía detrás. ¿Y sabe lo que es? El morir. El morir. Cuando yo me doy cuenta de lo que Jesús hizo por mí, me doy cuenta que si Él murió por mí, yo tengo que morir por Él.
Esa es la expresión máxima de gratitud, es la reacción, es una contraprestación a lo que acabo de recibir. Entonces lo que me doy cuenta es que no aprecio lo que he recibido, no lo valoro. Le intento sacar el partido que pueda, pero realmente no ha habido una rendición absoluta, porque la rendición absoluta es la muerte. Yo muero. Ahora, el mismo Dios en Ezequiel, en el texto que leí antes, al final del capítulo, dice, pero yo no quiero la muerte, yo quiero vuestra vida. Pero esa vida conmigo. Es muerto a ti, pero vivo para conmigo. Y eso es lo que nos cuesta. Escúcheme, Jesús lo hizo todo. ¿Qué estoy haciendo yo? Jesús muere por mí. ¿Y yo qué estoy haciendo por Él? Se trata de morir. Se trata de que la intensidad con la que Él vive y cumple su propósito me inspira, me despierta algo en mí para yo hacer exactamente lo mismo. Jesús murió por mí y yo muero por Él. Ya no peleo por lo mío, ya me doy cuenta que lo mío es vano, mis pensamientos son vanos, mis propósitos, mis metas son limitadas, se circunscriben solo a esta vida y a lo típico del hombre natural que vive alrededor de mí. No, el Señor quiere algo por encima de eso. Quiere tu vida. No quiere tu muerte, quiere tu vida. Quiere tu vida, muerto al mundo, vivo para Él.